descubrí que mi esposa planeaba engañarme, así que me divorcié épicamente de ella, pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que pasó después de renunciar a 30 años de historia con la mujer que creía conocer mejor que yo. Cuando escuché la conversación por casualidad, una llamada por altavoz apenas terminada, su voz riéndose suavemente y diciendo, el viernes por la noche, él pensará que es solo otra noche romántica, se me heló la sangre. Cada fragmento de nuestra historia se rompió silenciosamente dentro de mí, como si viera cómo el castillo que construí con mis propias manos se desmoronaba piedra a piedra, sin poder detenerlo. Y lo loco es que todavía no me había engañado, no físicamente. Pero lo planeé. Y con el mismo celo con el que planificaba nuestros cumpleaños, las cenas con amigos, nuestras vacaciones. Hubo detalles. Había entusiasmo. Había ganas. Y ninguno de ellos era para mí. Esa noche fingí no saber nada. Ella yacía a mi lado como siempre, con su perfume habitual y su perezoso beso de buenas noches. Pero ya no era el mismo hombre. Algo en mí se había roto irreversiblemente. Miré al techo mientras ella se dormía y me pregunté cuánto tiempo llevaba creciendo dentro de ella. Si siempre estuvo ahí, tranquila, dormida, esperando el momento adecuado para explotar. Revisé cada detalle de nuestros últimos meses, los toques más intensos de las últimas semanas, las miradas persistentes, los dulces mensajes surgidos de la nada. Y yo, tontamente, pensé que ella estaba enamorada de mí otra vez. No sabía el que ella solo estaba tratando de adormecer la culpa. Permanecí en silencio exactamente 6 días. Durante estos días pasé por todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, tristeza profunda, y luego, claridad. Comencé a idear mi propio plan. Lo suyo implicaba una cena y una noche de placer con otro hombre. La mía implicaría que cada centímetro de nuestra historia fuera arrancado como si nunca hubiera existido. Y fue así como, sin que ella lo supiera, puse el auto a mi solo nombre, revisé todos los documentos de la casa que ya era mía por herencia, consulté discretamente a un abogado y organicé la mayor sorpresa de su vida, una separación pública, durante una cena donde creía recibir un nuevo anillo o un viaje sorpresa. Recuerdo el sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol mientras bajaba las escaleras esa noche. Ella se veía hermosa. Esa belleza de mujer segura de sí misma, confiada, vanidosa, traidora. Me acerqué con una sonrisa en los labios, la caja de regalo en mis manos, y la llevé al comedor donde puse la mesa con velas, vino y la banda sonora de nuestra boda de fondo. La misma canción que ella eligió. Esa fue una escena de película. Y ella no tenía idea de que ese era el final de nuestra historia. Durante la cena estuvo encantadora. Fingió sorpresa, fingió emoción, fingió todo. Hasta que le di esa caja. Lo abrió y encontró una copia de los papeles del divorcio. Firmado. Válido. Y con ellos, una carta, escrita a mano, como a ella le gustaba, explicando todo lo que sabía. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que había escuchado en toda mi vida. Ella me miró como si el mundo se hubiera detenido, como si yo fuera un extraño. Pero fui yo quien vio la extrañeza en ella primero. Simplemente dijo, no vas a dormir aquí esta noche. Ni ninguna otra noche. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Intentó llorar, pero las lágrimas tardaron en salir. Solo cuando comprendió que no había vuelta atrás, la desesperación se apoderó de él. Ella todavía no sabía que el infierno apenas comenzaba. A la mañana siguiente, mientras ella intentaba recuperar su propia dignidad, me aseguré de que no hubiera rastro de ella en la casa. Todas sus pertenencias fueron organizadas con precisión quirúrgica y entregadas frente a la casa de su madre, en una camioneta negra sellada, sin nota alguna. Ni siquiera un adiós. El único recuerdo que dejé fue el álbum de bodas, destrozado, página por página, en una caja con el título, Recuerdos de algo que nunca fue. Pero el verdadero impacto llegó en el tercer acto de mi venganza. Durante el proceso de divorcio, descubrió que no tenía derecho a absolutamente nada. La casa era mi herencia. El coche, transferido anteriormente. Cuentas bloqueadas. Su abogado intentó objetar, pero ya todo estaba previsto, incluso los argumentos débiles.
Yo estaba anticipando cada uno de sus movimientos, como en una partida de ajedrez donde el rey ya está acorralado y la reina todavía cree que puede dar jaque. ¿Y qué pasa con el amante? Ella lo había elegido personalmente. Joven, seductora, segura de sí misma, y ambiciosa. Ella pensó que comenzaría una nueva vida con él. Pero el hombre, que tanto la hacía reír detrás de escena de su deseo, desapareció del mapa cuando descubrió que ella ya no tenía bienes ni reputación. Ella trató de encontrarlo. Llamado. Mensajes enviados. Y entonces vio la respuesta más cruel, él la bloqueó. La última frase que leyó de él fue: lo siento, pensé que todavía tenías algo que ofrecer. Sola, humillada, sin hogar, sin dinero, sin prestigio, se convirtió exactamente en lo que siempre temió ser, invisible. Esa mujer que creía tener control sobre todo, sobre mí, sobre nuestras posesiones, sobre nuestro destino, perdió su propio eje. Y cuanto más ella caía, más yo me levantaba. Fue en medio de reconstruir mi vida que encontré a alguien. No porque lo quisiera, sino porque lo merecía. Una mujer serena, sencilla, llena de amor verdadero, que me miró sin pasado, sin exigencias. Quien sostuvo mi dolor y lo convirtió en un nuevo comienzo. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una paz que no he sentido en años. El dolor de la traición me enseñó que el amor no es ciego, de hecho, es el faro más grande. Y él fue quien me alejó del naufragio donde casi me hundí. Pero hay algo que aún no te he dicho. Un detalle que ocurrió en el juzgado, cuando pensaba que ya lo había perdido todo, y que se convirtió en el golpe final. Un giro tan cruel como poético. Una verdad que destruyó cualquier posibilidad de redención. Algo que ella nunca hubiera imaginado. Algo que ella misma me había dado, con tus propias manos. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenido al canal. Aquí nosotros no apoyamos las trampas bajo ninguna circunstancia. Todas las historias son ficticio, pero basado en situaciones realista y posible, creado con el objetivo de mostrar cómo la traición destruye vidas, familias y corazones. Que sirvan de reflexión y de advertencia. Ahora prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, que despertará tus emociones de principio a fin. Buena historia. Michael y Laura eran el tipo de pareja que parecía haber sido moldeada según un molde antiguo, del tipo que ya no se produce. Habían estado juntos desde su juventud, desde los tiempos en que él todavía soñaba con abrir su propia empresa de ingeniería y ella estudiaba artes visuales con el corazón alegre y el alma llena de pintura y esperanza. Construyeron una vida sólida a lo largo de 2 décadas de matrimonio. Él, minucioso, trabajador y discreto, siempre valoró la estabilidad. Ella, sensible, carismática y detallista, tenía el don de transformar cualquier espacio en un hogar. El apartamento donde vivían era prueba de ello, cada mueble parecía haber sido elegido con un propósito emocional, no solo estético. Las cortinas que bailaban al viento, las fotos en blanco y negro de la infancia de la única hija del matrimonio, el constante aroma a café con canela de los domingos por la mañana. Todo allí resumaba intimidad y cariño, como si el tiempo hubiera tenido la bondad de no dejar que los años apagaran el brillo de las cosas sencillas. Vivían en una ciudad mediana, cómoda, de esas que ofrecen de todo sin prisas. Michael trabajaba a menudo desde casa, lo que le permitía estar más presente, aunque casi siempre estaba inmerso en proyectos, reuniones online y cálculos. Su comportamiento tranquilo ocultaba una mente aguda y estratégica que observaba más de lo que hablaba. Laura, en cambio, era el alma sociable de la relación. Participó en grupos de arte, mantuvo un estudio en la planta baja del edificio donde vivían y organizaba frecuentemente exposiciones locales. Todo el mundo la admiraba, por sus modales dulces, su discreta elegancia, la forma en que podía tocar a la gente con solo palabras suaves y una sonrisa genuina. Tuvieron una hija, Emma, de 19 años, que recientemente se había mudado a otra ciudad para estudiar psicología. Su partida trajo un nuevo silencio a la casa, un vacío que Michael intentó llenar con más trabajo y Laura con más dedicación al estudio. Ambos estaban aprendiendo, aunque de diferentes maneras, a lidiar con el eco de la ausencia, la transición de roles que la vida adulta de los niños impone a sus padres. Michael intentaba contener esa punzada de nostalgia cada vez que pasaba por la puerta de la habitación vacía de su hija, mientras Laura la mencionaba con frecuencia,
como si mantenerla presente en las conversaciones fuera una forma de negar la distancia física. A pesar de ello, la casa aún respiraba memoria, cuidado y cierta ligereza. La rutina de la pareja estuvo marcada por rituales silenciosos que solo entienden quienes se aman desde hace mucho tiempo. Desayunos juntos, aunque breves, paseos por la tarde cuando el tiempo lo permitía, comidas los fines de semana tomadas con tranquilidad, con vino y música ambiental que llenaba los espacios. A veces, Michael veía vídeos antiguos de Emma bailando por la casa mientras Laura pintaba de fondo y sonreía sin darse cuenta de que la estaban filmando. Había belleza en ese pasado reciente y aún palpitante. Hubo admiración, complicidad, respeto. O al menos eso es lo que parecía. Entre ellos, el diálogo siempre ha sido una herramienta poderosa. Hablaron de todo, o de casi todo. Hablaron de política, arte, cine, cambios en el comportamiento de las nuevas generaciones, la vejez que poco a poco se acercaba y la idea de tal vez, algún día, mudarse a un lugar más tranquilo, con un jardín donde Laura pudiera plantar lavanda y Michael pudiera escribir sus memorias. Eran íntimos hasta el punto de reconocer el silencio del otro. Cuando ella no dijo mucho, él supo que era más por introspección que por desapego. Cuando él tardó un poco en responder, ella entendió que era porque estaba sopesando sus palabras. Era una relación basada en la paciencia o, al menos, en la apariencia de paciencia. En los últimos meses, sin embargo, hubo algo diferente, casi imperceptible, como un sutil desajuste entre los gestos que antes parecían bailar al mismo ritmo. Michael había notado pequeños cambios, los mensajes de Laura estaban más espaciados durante el día, su presencia más dispersa, su mirada más vacía. Todavía había afecto, pero algo en su energía parecía distante. Nada explícito, nada descarado. Ella todavía cocinaba su plato favorito los viernes por la noche, todavía se reía de sus chistes discretos, todavía lo abrazaba por detrás cuando él estaba concentrado en la computadora. Pero hubo momentos en los que sintió que su cuerpo estaba allí, pero su mente navegaba en otras mareas. Laura también notó cambios. Michael parecía más metódico, más frío a veces. Lo atribuyó a la presión del trabajo, las facturas y las preocupaciones por el futuro de su hija. Pero lo cierto es que, en silencio, ambos sintieron que intentaban preservar algo que quizás ya no estaba del todo intacto. Aún así, se esforzaron. Trabajaron duro como quien cuida una planta vieja que tarda mucho en florecer, pero tiene raíces tan profundas que sería un crimen arrancarla. Los amigos de la pareja solían admirarlos. Se decía que eran un raro ejemplo de asociación duradera. Laura, con su espontaneidad, recibió estos elogios con una amplia sonrisa. Michael, con su introspección, se limitó a sentir, agradecido pero cauteloso. Siempre desconfió de las certezas absolutas. Sabía que, detrás de cada relación larga, había desvíos, vacíos, silencios vacíos. E incluso si no hubiera infidelidad, eso nunca se le pasó por la cabeza, existía la posibilidad de desconexión. Y eso también mató, solo que en silencio. Fue en medio de esta vida cotidiana aparentemente serena cuando comenzaron a surgir sutiles ausencias. Las invitaciones rechazadas a cenar junto con excusas de cansancio, los viajes más frecuentes al estudio los fines de semana, los móviles siempre en modo silencio. Nada descarado. Nada que pareciera digno de sospecha, pero para alguien como Michael, atento a los detalles y al subtexto, despertó pequeñas alertas que insistió en borrar. No estaba celoso. Nunca he estado. No había lugar para ese tipo de sentimiento en un matrimonio basado en la confianza. Al menos eso es lo que se repitió a sí mismo, como un mantra. Laura era libre, siempre lo había sido. Y tal vez por eso se enamoró de ella. Los días transcurrieron con cierta normalidad, cumpliendo los dos con sus roles como siempre. Pero había un cansancio flotando en el aire, una especie de cansancio que no provenía de peleas o discusiones, sino del intento constante de mantener vivo lo que parecía querer quedarse dormido. Michael empezó a dormir más tarde. Pasaba más tiempo en la oficina, no solo por trabajo, sino por la necesidad de silencio. Laura, a su vez, profundizaba cada vez más en sus lienzos, en sus pinceles, como si hubiera algo que necesitar ser depurado. Se perdió en colores fuertes, en formas abstractas, en lienzos que parecían querer decir algo que no sabía verbalizar. El amor entre ellos no había desaparecido.
Aún no. Pero se había transformado en algo más denso, menos espontáneo. El tipo de amor que exige esfuerzo, que exige elecciones conscientes, que exige presencia incluso cuando el corazón está cansado. Y ambos parecían intentar, de diferentes maneras, mantener encendida la llama. Quizás por miedo a perderla. O tal vez por miedo a afrontar el hecho de que tal vez, solo tal vez, ya se estaba desvaneciendo. En ese delicado escenario, con vínculos aún fuertes pero ligeramente desgastados, los días transcurrieron. Con gestos de cariño que aún existían, con miradas que aún se buscaban, con caricias que aún intentaban ser íntimas. Pero, en el fondo, cada uno ya empezaba a sentir una silenciosa soledad dentro de su propio pecho. Esa soledad que no grita, pero que deja huella. Que no destruye de golpe, sino que poco a poco socava la estructura de lo que parecía inquebrantable. Y fue en este silencio compartido, en este extraño ritmo entre lo que era y lo que todavía quería ser, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El tiempo avanzó y, con él, la ligereza que antes impregnaba el aire comenzó a disiparse como el humo en una habitación cerrada. La rutina continuó, pero ya no contenía los mismos rituales con tanta naturalidad como antes. Había una tensión silenciosa extendida por todas las habitaciones, una especie de expectativa velada de que algo se dijera, algo se hiciera, algo, cualquier cosa, explotara. Pero lo que había era un silencio denso, una apariencia de normalidad cuidadosamente preservada que solo los ojos más atentos verían que estaba al borde de la ruptura. Michael se despertaba todos los días a la misma hora, tomaba su café de la misma manera, se vestía con la misma sobriedad y se encerraba durante horas en su oficina, como siempre. Y, sin embargo, había algo diferente en sus movimientos. Sus ojos buscaban con más frecuencia, sus oídos escuchaban más allá de las palabras y su mente buscaba detalles que nunca antes merecían atención. Laura, por su parte, estaba cada vez más ensimismada. Sus pinturas adquirieron un tono más oscuro. Las formas perdieron delicadeza y se volvieron más instintivas, ásperas, como si dentro de ella hubiera un torbellino que intentaba contener a través de los lienzos. Sus viajes al estudio se hicieron más largos, sus reuniones con colegas de arte más frecuentes, sus cenas con Michael cada vez más breves y desinteresadas. Una noche, mientras la miraba sentada a la mesa, hablando con entusiasmo sobre una nueva exposición en la que participaba, algo en su mirada despertó en él un sentimiento que no reconoció de inmediato. No fue desconfianza. Era una incomodidad más primaria, casi física, como si algo estuviera fuera de lugar y no pudiera nombrarlo. Laura sonreía mientras hablaba, gesticulaba entusiasmada y evitaba sus ojos con una disimulada ligereza. Su teléfono vibró discretamente en su bolso, y cuando vio el nombre que aparecía en la pantalla, rápidamente deslizó sus dedos para silenciarlo, sonriendo como si ocultara una falla técnica. Michael no dijo nada. Acabo de mirar. Allí había un nombre, corto, extranjero, que no reconoció. Y fue en ese momento que se encendió una especie de alerta interna, no con violencia, sino con precisión quirúrgica. Continuó cenando con ella, escuchándola, sonriéndole en respuesta, pero a partir de esa noche, algo dentro de él había cambiado. Comenzó a registrar cada pequeña desviación en el comportamiento con la precisión de un arquitecto que mapea las grietas en una estructura. La ropa más cuidada, el maquillaje más frecuente, la insistencia en dejar el móvil alejado de cualquier superficie compartida, la repentina necesidad de ir al estudio los domingos, cuando antes prefería cocinar juntas. Michael no estaba paranoico. Al contrario, siempre estuvo orgulloso de ser un hombre equilibrado. Pero había un instinto más antiguo, casi primitivo, que lo guiaba ahora. Y cuando se dio cuenta de que Laura había cambiado las contraseñas del ordenador del estudio, a las que siempre tuvo acceso, lo supo exactamente, había algo escondido. Pero aún así, él no la confrontó. Pasó días fingiendo no saber, mientras internamente ideaba formas de entenderlo. Estaba herido, pero aún no estaba listo para explotar. Quería entender hasta dónde llegaba, hasta dónde era capaz de llegar. Fue entonces cuando, en una tarde gris, mientras Laura salía corriendo diciendo que necesitaba unos marcos para la nueva exposición, Michael decidió ir a su estudio. Por supuesto, tenía una copia de las llaves. Siempre lo ha hecho. Esta fue una construcción conjunta, y aunque nunca había estado involucrado con las pinturas, fue él quien renovó el espacio, instaló los estantes,
pintó las paredes, ajustó con cuidado cada punto de luz. Al entrar, olió a pintura fresca, pero también a un aroma masculino que no era el suyo. No fue fuerte ni invasivo. Fue sutil. Pero estaba ahí. Y eso fue suficiente. Caminó entre los lienzos aún secándose, miró los bocetos, sintió su presencia impregnando cada rincón. Y entonces lo vio. Un sobre parcialmente oculto bajo una tela. En su interior, una nota con trazos rápidos, viernes a las 8 p.m. No veo la hora de volver a verte. Ese restaurante tiene nuestra vibra. La tuya. La firma era solo una letra, de Michael sintió que el calor le subía a la nuca. No había ningún nombre completo, ni mención explícita de lo que sucedería, pero sí lo suficiente para que todo lo que intentaba negar se concretara. Aún así, no se enfrentó. No ese día. Regresó a casa, guardó las llaves, preparó la cena como si nada hubiera pasado. Ahora miró a Laura con otros ojos. Cada sonrisa parecía más falsa, cada gesto más ensayado. En el fondo, esperaba que ella dijera algo. Déjalo abrir. Que confiese. Pero ella no lo dijo. Fingido, como siempre. Como si no pasara nada. Y Michael se dio cuenta de que la mujer que amaba se estaba convirtiendo en una extraña. No porque estuviera con otra persona, sino porque ocultaba quién era realmente cuando estaba sola. El jueves dijo que no volvería directamente a casa al día siguiente. Que habría una reunión con el personal de la exposición. Michael se limitó a asentir. Dijo que estaba bien. Él no lo cuestionó. Se preparó en silencio. El viernes compró flores, preparó una carta de agradecimiento por todos los años juntos, no por gratitud ciega, sino porque sabía que esa noche sería el fin de una era, y dejó todo cuidadosamente dispuesto sobre la mesa. Se vistió tranquilamente, fue a la peluquería, se ajustó el traje con cuidado y se fue antes de que ella regresara. Estuvo todo el día moviéndose, mirándola de lejos sin que ella se diera cuenta. La vio subir al auto con un hombre que nunca había visto antes. Alto, elegante, más joven. No hubo prisa entre ellos. El beso intercambiado antes de entrar al restaurante no fue inesperado. Era parte de una rutina. De la nueva vida paralela que había construido con precisión. Michael sintió el dolor atravesar su pecho como una espada, pero no retrocedió. No gritó, no lloró. Acabo de mirar. Como alguien que finalmente ve lo que temía. Como alguien viendo el último capítulo de una historia que juró que nunca terminaría. El restaurante era uno de los lugares favoritos de la pareja. Un ambiente íntimo, con iluminación tenue y una banda sonora de jazz que apoyaba largas conversaciones. Nunca imaginó que ella usaría ese espacio para vivir otra historia. Pero ahí estaban, riendo, intercambiando miradas, tocándose las manos sobre la mesa con la libertad de quien se conoce bien. Él no entró. No me enfrenté. Aún no. Se fue antes de que ella lo viera. Necesitaba más que la imagen. Necesitaba el impacto. Del peso. De la memoria definitiva. Y luego planeó. Lo planeó como quien proyecta un edificio que necesita ser construido y demolido al mismo tiempo. Pasó el fin de semana con una serenidad aterradora. Documentos preparados, cuentas revisadas, montos transferidos, registros impresos. Su dolor fue frío, preciso, sin escándalo. Era el dolor de alguien que amaba demasiado y no era amado con la misma verdad. El lunes, cuando Laura regresó con un aire ligero y el olor aún impregnaba de otro perfume, Michael ya sabía exactamente qué hacer. Preparó la cena, puso la mesa, puso la vieja banda sonora y le entregó una pequeña caja envuelta con un delicado lazo. Laura sonrió sorprendida y la abrió con curiosidad. En el interior no había joyas. Sin recuerdos. Solo documentos, el inicio oficial del proceso de divorcio, acompañado de fotografías cuidadosamente impresas de la noche anterior. Su mirada se congeló. La mano tembló. El rostro perdió color. Y antes de que ella dijera nada, él simplemente dijo, con voz firme y baja, «Sabes exactamente qué es esto. Y eso es todo lo que recibirás de mí a partir de ahora».
Intentó hablar. Murmuró algo acerca de no ser lo que parecía. Pero los papeles, las imágenes, la mirada de Michael, todo lo que había allí era más elocuente que cualquier explicación. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo el sonido seco del sobre la mesa. Y una ausencia creciente, una ausencia que se apoderaba del aire y de los dos cuerpos inmóviles. Pero Laura todavía no tenía idea de lo que realmente se avecinaba. Porque la traición fue solo el comienzo. El verdadero impacto aún estaba oculto. Guardado para el momento adecuado. Y cuando él viniera, no habría lugar para justificaciones. Solo por la verdad. La verdad ella misma se había alimentado sin darse cuenta. Laura tardó un poco en procesar todo. Todavía le temblaban las manos cuando volvió a guardar los papeles en la caja. Ella apenas parpadeó. Parecía buscar en las paredes una salida que no estaba allí. Michael, a su vez, permaneció de pie, observándola con una mezcla de dolor y alivio. Esa mujer frente a él ya no era la misma que una vez le prometió amor eterno frente a todos sus amigos y familiares. Fue otro. Alguien a quien no reconoció, a pesar del rostro, los gestos y la voz familiares. Intentó hablar, pero no le salieron palabras. La garganta está seca, la respiración es rápida, la cara está incolora. Finalmente, ella lo miró y le dijo que quería hablar, que necesitaba explicarle todo. Michael simplemente se cruzó de brazos. Dijo que no había nada más que explicar. Dijo que todo lo que él necesitaba saber estaba en los periódicos y en las imágenes que ella misma dejó pasar. Pero ella insistió. Quería ser escuchado. Quería justificarse. Y tal vez, en el fondo, todavía creía que había alguna posibilidad de revertirlo. Ella le pidió que la escuchara unos minutos. Prometió que no mentiría. Él accedió, sin mostrar ninguna emoción. Se sentaron uno frente al otro, como dos extraños obligados a lidiar con un pasado compartido. Laura empezó diciendo que no sabía cómo empezó, que las cosas se iban desarrollando poco a poco, que no había ningún plan, solo una necesidad que no sabía cómo afrontar. Habló del vacío, de la soledad, de cómo se sentía invisible incluso cuando estaba rodeada de atención. Michael la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar. No porque creyera cada palabra, sino porque quería entender. Quería saber hasta dónde podría llegar. Luego mencionó el nombre de Daniel. Dijo que era alguien que la hacía reír, que la hacía sentir viva, que le recordaba quién era antes de convertirse en esposa, madre y adulta. Pero no habló de amor. No dije que lo amaba. Porque él no amaba. Y quizás ese fue el punto más cruel de todo, destruyó todo por algo que ni siquiera era real. Michael escuchó hasta el final. Cuando terminó, respiró hondo. Dijo que entendía el sentimiento, pero no perdonó el acto. Dijo que no era una cuestión de ira, sino del final. Y lo que le dolió no fue solo el beso intercambiado con otro, sino la cobardía de quien prefiere traicionar antes que afrontar el malestar de la verdad. Ella lloró. Se disculpó. Suplicó comprensión. Y luego se puso de pie. Caminó hasta la oficina, tomó una carpeta y regresó a la sala. Dijo que había una cosa más. Una última cosa. Un detalle que quizás había olvidado. Le entregó la carpeta en sus manos. La abrió lentamente. Dentro estaban los documentos oficiales de la casa. Escrituras, impuestos, registros bancarios. Todo en su nombre. Solo suyo. Laura abrió mucho los ojos, confundida. Preguntó qué significaba eso. Michael se acercó y le dijo con firmeza, significa que no tienes derecho a nada, Laura. Ni la casa, ni el coche, ni las facturas. Todo lo que pensabas que era tuyo nunca lo fue. Te dejo creer. Te dejo construir tu vida sobre esta ilusión. Pero ahora se acabó. Ella quedó sin aliento. Murmuró que eso no podía ser cierto. Dijo que siempre creyó que todo era de ellos dos, que estaban juntos en todo. Y él simplemente respondió, creíste, pero no preguntaste. Confiaste, pero no leíste. Y ahora está viendo las consecuencias. Y hay más, Laura.
Mucho más. Porque lo que me hiciste, no lo olvidaré. Pero lo que vivirás a partir de ahora será tu recuerdo diario. Cayó sentada en el sofá, sin poder controlar el llanto. Dijo que necesitaba tiempo, que podía intentar reconstruir todo. Pero él se mantuvo firme. Dijo que ella ya había tomado sus decisiones. Y que él simplemente estaba respetando eso. A la mañana siguiente comenzaron los cambios. Un empleado del banco sacó del garaje el coche que utilizaba. Michael ya había cancelado sus tarjetas, bloqueado sus cuentas conjuntas e instruido a los abogados para que actuaran rápidamente. Laura, atónita, pasó sus días intentando comprender cómo alguien que alguna vez la amó podía actuar con tanta precisión. Su mundo se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Intentó buscar apoyo en Daniel, pero este empezó a alejarse. Sus mensajes se volvieron más fríos. Ya no le importaba. Hasta que, un sábado por la tarde, después de innumerables intentos fallidos, finalmente respondió diciendo que no quería involucrarse en peleas legales, que no pretendía tener ningún problema y que tal vez sería mejor para todos seguir adelante con sus vidas. Ese fue el golpe final. Laura estaba en shock. Intenté llamar. Él la bloqueó. Ese hombre que ella pensaba que era su válvula de escape la dejó sola en el momento exacto en que más necesitaba a alguien. Michael, por otro lado, seguía su rutina con una extraña paz. Por supuesto, hubo sufrimiento. Pero también había un sentimiento de justicia, de coherencia. Había perdido un compañero, pero se encontró a sí mismo nuevamente. Y por primera vez en muchos años, sintió que no se estaba cancelando a sí mismo para mantener una ilusión. El proceso de divorcio continuó rápidamente y él se aseguró de que todo quedara documentado. Cuando llegó el día de la audiencia, Laura entró a la sala con el rostro demacrado. Ropas más sencillas, ojos cansados, una mirada de quien había perdido mucho más que bienes materiales. Michael estuvo impecable. Traje alineado, postura firme, mirada tranquila. Durante la audiencia intentó apelar al lado emocional. Dijo que ayudó a construir esa vida. Que merecía algo. Pero los abogados mostraron los documentos. Mostraron la planificación hecha mucho antes. Demostraron que todo estaba legalmente protegido. Salió de la habitación llorando, derrotada no solo por el juez, sino por una verdad que ahora pesaba como un ancla. Fue al salir de la sala que Laura se dio cuenta del tamaño del vacío. Ningún coche la estaba esperando. No hay un hogar al que regresar. No hay amigos dispuestos a acogerla. Incluso sus círculos artísticos comenzaron a separarse después del escándalo. Los comentarios llegaron a raudales. Juicios. Su nombre, alguna vez respetado, ahora circulaba entre susurros. Y cada día, el recuerdo de la vida que tuvo con Michael la torturaba más. Pasé horas mirando fotos antiguas en mi celular. Vi videos de cenas, cumpleaños, viajes. Busqué señales de que todavía todo podía salvarse. Pero ya era demasiado tarde. Y entonces, una noche lluviosa, decidió regresar a esa casa. No para pedir perdón, sino para buscar algo que había dejado atrás, un retrato de Emma, su hija. Llamó a la puerta con miedo. Respondió Michael, sorprendido. Él no la invitó a pasar. Él simplemente le preguntó qué quería. Ella explicó. Desapareció unos minutos y regresó con el marco en las manos. Lo extendió suavemente. Y cuando ella tocó el marco, él dijo algo que ella nunca olvidaría. Tiraste a la basura todo lo que construimos por algo que ni siquiera te sostuvo durante unas semanas. Y ahora lo ha perdido todo. Pero lo más cruel de todo esto, Laura, es que no solo perdiste tu casa, tu dinero o tu marido. Te perdiste. Intentó contener el llanto. Bajó los ojos. Solo dijo que ya no sabía quién era. Y él respondió, entonces empezar de cero. Pero conmigo no será así. Y cerró la puerta. Pero todavía había una última capa en esta historia. Una revelación que solo descubriría días después, cuando recibió una carta por correo. Era una notificación de la agencia inmobiliaria donde trabajaba una de sus amigas.
La carta decía que su intento de comprar un pequeño apartamento había sido denegado porque su nombre había sido incluido en una lista de crédito comprometida por acciones legales en curso. Cuando llamó para entender, descubrió que Michael había presentado una demanda por mal uso de bienes personales durante su relación, con evidencia de que ella usaba recursos conjuntos para mantener reuniones y obsequios para otro hombre. La ley lo apoyó. No solo lo había perdido todo, ahora debía hacerlo. Cayó al suelo de la habitación alquilada donde dormía sobre un fino colchón prestado. Abrazó con fuerza el cuerpo de Emma y comenzó a sollozar. No por arrepentimiento. Pero finalmente, sabiendo que nada de lo que intentara hacer a partir de entonces borraría lo hecho. Y el mundo, alguna vez lleno de posibilidades, ahora quedó reducido a 4 paredes frías, un nombre empañado y el eco de la destrucción misma. Lo que Laura nunca imaginó, sin embargo, es que esa historia aún tenía un capítulo más oculto. Algo que no estaba en ningún documento. Algo que, al ser revelado, cambiaría por completo su forma de ver todo lo que vivió. Porque el golpe final, el verdadero secreto, aún estaba por llegar. Laura pasó días encerrada en ese pequeño departamento amueblado con retales, entre paredes desnudas y un silencio que parecía gritar. El colchón en el suelo, el ruido de las tuberías, la ventana atascada que no cerraba bien, todo era incómodo, una metáfora perfecta de una vida que se había derrumbado en el silencio. Evitó salir, evitó enfrentarse a conocidos, evitó cualquier espejo que pudiera reflejar lo que quedaba de ella. Su teléfono estaba prácticamente muerto. Los mensajes eran raros y las llamadas inexistentes. Daniel había desaparecido. Los amigos se convirtieron en sombras esporádicas. Incluso su madre, una mujer de temperamento fuerte que siempre la había acogido, se limitaba ahora a palabras breves, salpicadas de juicios velados y decepciones mal disimuladas. Su hija Emma era el único punto vivo de contacto, pero incluso ella mostraba una frialdad creciente. Hablaron, sí, pero sin profundidad. Las palabras fueron mesuradas, contenidas, y detrás de ellas, Laura sintió el dolor de quien está profundamente decepcionado y aún así intenta ser respetuoso. Una tarde recibió un correo electrónico inesperado. Se trataba de un aviso de comparecencia a audiencia complementaria en el proceso de divorcio. Un anexo legal solicitado por Michael. El contenido era vago y técnico, pero la citación parecía más un presagio que un simple procedimiento legal. La noche anterior a la audiencia, Laura no durmió. Pasó horas mirando al techo, tratando de imaginar qué más podría venir. Sentí que aún no había tocado fondo. Y ese sentimiento apretó su pecho como un ancla en alta mar. Al día siguiente, entró al foro con pasos vacilantes. Llevaba la única ropa formal que le quedaba. Michael ya estaba allí, sentado junto a su abogado, impasible como siempre. Sus ojos la miraron brevemente, sin resentimiento, pero también sin ningún rastro de afecto. Laura se sentó al otro lado y respiró hondo, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Entró el juez, se abrió el caso y el abogado de Michael pidió hablar. Con frialdad técnica, anunció la presentación de nueva prueba documental, catalogada como información relevante para la configuración final del régimen de activos y pasivos civiles. Laura frunció el ceño, sin entender. El juez autorizó la exposición del nuevo elemento. Luego, el abogado abrió una carpeta y le entregó al funcionario judicial una serie de documentos. Fotos, correos electrónicos, transacciones bancarias. El juez lo leyó atentamente. Su expresión, antes neutra, se fue transformando poco a poco, revelando una sorpresa contenida. Cuando miró directamente a Laura, había una expresión diferente en sus ojos, casi lástima. Fue entonces cuando el juez, con voz profunda, pronunció las palabras que marcarían el momento exacto en el que Laura comprendió el tamaño de la caída. La casa donde vivía antes del divorcio había sido comprada en su totalidad con dinero recibido por Michael antes del matrimonio. Una propiedad heredada, posteriormente reformada con fondos propios. Pero más que eso, todas las mejoras realizadas posteriormente habían quedado registradas a su nombre. Y lo más devastador es que los registros mostraban que, en los últimos años, Laura, sin saberlo, había transferido su parte de cualquier activo futuro al firmar, en fideicomiso, un documento que autorizaba a Michael a actuar en su nombre para fines de administración del patrimonio,
un documento que firmó, años atrás, en medio del trámite de renovación de la hipoteca. La abogada explicó que esto se había hecho de buena fe, en un momento en el que todavía todo parecía sólido, pero que ahora se convirtió en el escudo final ante cualquier intento de su parte de reclamar algún derecho material. Laura se quedó quieta. La habitación dio vueltas. Recordaba vagamente ese día. Firmado sin leer. Confié en él. Creí que era una más de las burocracias de la vida adulta. Nunca cuestionado. Ahora se dio cuenta de que le había dado, con sus propias manos, el control absoluto sobre todo. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Michael se levantó y pidió permiso al juez para hablar. Su voz sonaba firme, pero con un peso contenido. Dijo que, durante todo su matrimonio, trató de proteger lo que habían construido, emocional y materialmente. Dijo que no quería venganza, sino justicia. Y luego se volvió hacia Laura y le dijo, con cortante tranquilidad, que ella no conocía la peor parte. Que todo lo que estaba pasando era consecuencia de un último gesto suyo que él nunca olvidaría. Laura, confundida, apenas podía articular una pregunta. Fue el juez quien solicitó la exhibición del último anexo. Y fue entonces cuando llegó la revelación, cruda, directa, irrefutable. Un informe detallado de las transacciones realizadas por Laura, en los últimos meses del matrimonio, con tarjetas y cuentas conjuntas, muestra que ella había utilizado el dinero de la pareja no solo para sustentar reuniones con Daniel, cenas costosas, viajes breves, alojamiento discreto, sino que, en un momento determinado, había hecho una transferencia de una importante suma a su cuenta personal, en un intento de ayudarlo a pagar una deuda. El problema es que esa cantidad pertenecía legalmente a una reserva financiera heredada por Michael, utilizada para garantizar los estudios de Emma. Laura había tocado ese dinero. Y al hacerlo, había cometido un delito civil. Desvío de recursos vinculados a la herencia familiar. El juez suspiró. Preguntó si Laura tenía algo que decir. Ella no respondió. Tenía la boca entreabierta, pero no emitía ningún sonido. Sus ojos se fijaron en los papeles que tenía delante. Michael continuó, tocaste el futuro de nuestra hija. Has cruzado todos los límites posibles. Podría haber superado la traición. Podría haberte dejado con el vacío de la elección equivocada. Pero cuando descubrí que manipulaste lo que era suyo, lo único que me quedó fue actuar. Porque por ti ya no sentí nada. Pero por ella haría cualquier cosa. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Luego, Laura se puso de pie lentamente, como alguien que lleva todo el peso del mundo sobre sus hombros. Intentó acercarse a él. Quería disculparme. Quería explicarte. Pero dio un paso atrás. Solo dije, destruiste todo tú solo. Y ahora te ocuparás de esto solo. A la salida del foro la prensa local esperaba. Alguien había filtrado detalles del proceso. Laura fue abordada, interrogada y filmada. Las imágenes terminaron en las redes sociales a las pocas horas. Y ese mismo día perdió el último trabajo que esperaba conseguir. Michael, a su vez, rechazó todas las entrevistas. Desapareció de la vista del público por un tiempo. Viajado. Conoció a viejos amigos. Se volvió a conectar con personas que se habían distanciado a lo largo de los años debido a sus prioridades matrimoniales. No estaba buscando un nuevo amor. Aún no. Pero poco a poco encontró su propio reflejo en el espejo. Laura permaneció en el pequeño apartamento unos meses más, hasta que la desalojaron. Deudas acumuladas. Intentó apelar legalmente, pero los documentos estaban muy atados. Ningún abogado tomó el caso sin pago por adelantado. Intenté hablar con Emma. La hija simplemente respondió, tocaste lo que era mío, madre. Te amo. Pero ya no confío en ti. Y así fue como la mujer que alguna vez lo tuvo todo terminó en una habitación prestada, con un colchón viejo y el cuerpo de una hija que no quería verla más. Sola, devastada y con demasiado tiempo para pensar. Y, sin embargo, lo que más la atormentaba no era la falta de consuelo. Fue recordar que fue ella quien ofreció, en confianza, el poder que la destruyó. Ella fue quien lo firmó. Fue ella quien lo eligió.
Ella fue quien entregó las llaves. Con tus propias manos. La exposición pública de los últimos acontecimientos convirtió el destino de Laura en una espiral incontrolable, como si ahora lo único que le quedara fuera observar en silencio su propio colapso. Después de la audiencia, comenzó a vivir al margen, no solo de la sociedad que alguna vez la admiraba, sino también de ella misma. Evitó las calles concurridas, los lugares donde la pudieran reconocer y las miradas que transmitieran juicio, incluso las silenciosas. Intenté mantener una rutina mínima, ciñéndome a pequeños gestos diarios para no volverme completamente loca. Compró lo esencial con monedas contadas, le escribió cartas a su hija que nunca fueron enviadas, organizó mentalmente conversaciones que nunca sucedieron. Cada mañana era un desafío mayor que la anterior, como si el mismo acto de despertar fuera un castigo. Los periódicos dejaron de informar. Las redes sociales encontraron nuevos escándalos para consumir. Pero para Laura, la vergüenza seguía ahí, viva, palpitante, en cada rostro que miraba hacia otro lado, en cada silencio prolongado ante llamadas sin respuesta. El sonido del pasado llegaba en oleadas, a veces como un recuerdo, otras como un delirio. Por la noche revivió partes de la boda, revivió la imagen de Michael parado frente a él en la sala del tribunal, con esa mirada firme y definitiva. Intentó imaginar qué podría haber hecho diferente, en qué momento exactamente su alma se alejó de la vida que había construido y se perdió en una ilusión. Había un remordimiento constante, pero también una confusión inquieta, como si lo que la consumía no fuera solo el arrepentimiento del acto, sino la incapacidad de comprender por qué cruzó tantos límites, de manera tan consciente, y sin embargo pensó que nada tendría consecuencias. Del otro lado, Michael buscó el silencio. Viajé con frecuencia, visité pueblos pequeños, caminé sin rumbo fijo, me senté en cafés que no conocía, escuché voces desconocidas que contaban historias banales. Encontré consuelo en la ausencia de conexión. Necesitaba recordar quién era sin ella, reconstruirse sin resentimiento. Las palabras de Laura en la audiencia todavía resonaban en su mente, no por el impacto, sino por el agotamiento. La traición ya no le causaba dolor. Lo que persistió fue el asombro ante la frialdad con la que era capaz de transgredir algo tan esencial como la confianza depositada por una hija. Eso le pareció una brecha más profunda que cualquier infidelidad. El recuerdo de la carta de Emma, enviada semanas después de la audiencia, fue lo que lo sostuvo: papá, solo quiero que sepas que estoy bien. Y que eras el único adulto en toda esta historia. Gracias por proteger lo que era mío. Esta simple frase lo justificaba todo. Pese a ello, había un malestar creciente, algo que no encajaba. Por mucho que quisiera alejarse, había un punto dentro de él que todavía pesaba mucho: el tiempo. Todos los años pasados con alguien no desaparecen con documentos ni sentencias judiciales. El recuerdo de Laura, antes de que todo sucediera, todavía llegaba en sueños. A veces, serenamente, como una sombra de lo que alguna vez fueron. En otros, como una presencia incómoda, sonriendo con esa mirada que ya no sabía si era cariño o manipulación. No hubo arrepentimiento por haberla dejado, pero sí el dolor de lo que nunca podrá arreglarse. Las cosas que se podrían haber dicho, las advertencias ignoradas, la convivencia que sobrevivió durante tanto tiempo sustentada en silencios convenientes. Mientras tanto, Emma luchaba con su propio dilema. El distanciamiento de su madre le provocaba un malestar difícil de explicar. Amaba a Laura, sin lugar a dudas, pero se sentía traicionado de una manera que iba más allá de lo que podía racionalizar. Su infancia había estado marcada por las dos figuras más confiables del mundo, y ahora una de ellas estaba irrevocablemente marcada por una decisión que afectaba directamente a su futuro. Intenté, con esfuerzo, separar a mi madre de la mujer que lo hizo, pero no pude. Había intentado visitarlo. Tomó el autobús, cruzó la ciudad, llegó al edificio donde vivía Laura. Subió las escaleras, se detuvo frente a la puerta, pero no tuvo el valor de llamar. Escuchó sonidos bajos al otro lado, pasos arrastrando los pies, un televisor encendido a bajo volumen. Permaneció allí unos minutos y luego se fue. Se sintió culpable, pero también aliviado. Sabía que aún no estaba lista para esa reunión. El tiempo pasó con cruel lentitud. Michael recibió una oferta para trabajar como consultor en una empresa de tecnología en el campo, lejos de todo lo que conocía. Ha aceptado. Quería distancia,
quería reconstrucción. Compró una pequeña casa con balcón, rodeada de árboles, y empezó a cuidar el jardín como si estuviera cultivando otra forma de paz. A veces recibía visitas de Emma, pasaban tardes enteras hablando, escuchando música, riéndose de tonterías. No mencionó el pasado. Ella tampoco. Hubo un acuerdo silencioso entre los dos de que ciertos dolores debían ser respetados en el tiempo y el espacio que ocupaban. Y en esa nueva realidad, Michael empezó a notar que alguien aparecía con frecuencia en sus días. No de forma abrumadora, pero sí con delicadeza. Una vecina, Clara, viuda desde hace 3 años, profesora de literatura jubilada. Intercambiaron miradas en el mercado y luego palabras en la cola del correo. Un día apareció con un pastel de manzana y dijo que estaba probando una receta antigua. Y la invitó a tomar un café. Poco a poco las reuniones se fueron volviendo rutinarias. Sin prisas, sin cargos. Solo compañía. Clara era dulce, discreta y tenía una risa que le recordaba la infancia. Michael se encontró sonriendo a su lado, a veces sin darse cuenta. Un día preguntó, amablemente, si había lugar para alguien más en su vida. Respiró hondo antes de responder que tal vez todavía no, pero que si la había, sería ella. Y ella sonrió. Y eso fue suficiente. Fue el comienzo de algo, pero sin promesas. Solo 2 corazones que supieron que amar, después de tanto dolor, requiere respeto y silencio. Laura permaneció invisible. La vida se limitaba ahora a trabajos esporádicos, casi siempre informales. Pintó retratos para desconocidos, vendió pequeños lienzos en ferias de artesanía. Algunos la reconocieron. Otros simplemente encontraron sus obras demasiado tristes. Un día recibió una carta. Era de Emma, breve, directo. Dijo que estaba dispuesta a escucharla si quería hablar. Laura sostuvo la carta en sus manos durante horas. Él lloró. Escribió una respuesta que nunca envió. Reescrito. Lo intenté varias veces. Al final, simplemente escribió, me metí contigo. Más que con nadie. No espero que me entiendas ahora, pero espero que algún día me escuches. Estoy aquí. Sin orgullo, sin excusas. Solo aquí. Y lo envió. El tiempo ahora transcurrió de otra manera. Ya no como castigo, sino como esperas. La vida se había reconfigurado. Las corbatas han sido rediseñadas. El dolor dejó de ser una urgencia y se convirtió en un recuerdo. Michael plantó girasoles en el patio trasero. Clara aparecía con libros nuevos cada semana. Emma creció, aprendió a lidiar con la ausencia. Laura, finalmente, aprendió a vivir con la responsabilidad de las decisiones que tomó. Todavía no hubo perdón. Todavía no hubo reencuentro. Pero se hizo el silencio. Y en él empezó a nacer una nueva forma de verdad. Porque la destrucción no era el final. Era el espacio, aunque cruel, necesario, para que algo mucho más profundo pudiera empezar a reconstruirse. Y todavía faltaba el paso final. La última decisión. La pregunta que todavía resonaba en la mente de todos, ¿qué hacer cuando todo parece haber terminado, pero todavía existe la posibilidad de un nuevo comienzo? La primavera llegó ese año más tímidamente. Las flores aparecieron en pequeños grupos, como si ellas también necesitaran tiempo para volver a confiar en el calor. Michael ya no contaba los días. La vida había tomado un ritmo diferente, más serena, más atenta, y cada mañana se recibía sin prisas. Los paseos matutinos junto a Clara se convirtieron en un hábito y, con ellos, los silencios compartidos también se volvieron profundos. No fue un amor abrumador, pero fue una paz que nunca supo que quería hasta que la encontró. Clara lo escuchó como nadie lo había hecho antes. No juzgó, no impuso curas, simplemente lo acogió con presencia. Y Michael, con ella, aprendió a sonreír de otra manera. Una sonrisa ingrávida. No hubo promesas entre ellos, solo la presencia pacífica de 2 corazones que se respetaban completamente. Había perdido mucho, pero había encontrado una fuerza en sí mismo que no sabía que existía. El dolor no desapareció, pero se convirtió en una cicatriz, y ahora sabía que cada cicatriz es una prueba de supervivencia.
Emma también se transformó. El dolor de la decepción todavía residía en su pecho, pero con el tiempo, el espacio dado al silencio permitió que emergieran otras capas. Comenzó a comprender que no podía controlar las decisiones de su madre, pero sí podía elegir qué hacer con los sentimientos que surgieran después. El amor por Laura no había muerto, solo había madurado. Ya no era un amor idealizado, era un amor herido, pero que aún latía. Decidió responder a la carta. Breve pero sincero. Dijo que estaba dispuesta a hablar, siempre que fuera veraz y sin excusas. Y preparó un café. La primera reunión fue tensa. Las miradas se desviaron, las palabras salieron con dificultad, pero llegaron. Laura llegó con las manos vacías, indefensa. No intentó explicarse con excusas débiles, solo habló de lo que había sentido, de las decisiones equivocadas que había tomado, de su incapacidad para reconocer el abismo que ella misma había cavado. Dijo que no esperaba perdón, pero que quería reconstruir, aunque fuera desde cero. Emma lloró. Por la madre que tuvo, por la mujer que veía ahora y por todo lo que perdieron. No fue un reencuentro afectuoso, pero sí el primer paso hacia algo que, quizás algún día, podría volver a ser el amor. Y eso tal vez fue más de lo que Laura esperaba. La vida de Laura continuó a un ritmo lento. Continuó viviendo modestamente, trabajando en pequeñas ferias y vendiendo lo que podía hacer con sus cuadros. Pero algo en sus obras había cambiado. Los colores volvieron, las líneas se volvieron más delicadas. Era como si finalmente estuviera lidiando con lo que la lastimaba, sin fingir más. No hubo gloria, ni redención cinematográfica, pero sí esfuerzo. El nombre todavía tenía cicatrices públicas, pero ya no escapaba a la atención. Aprendió a ver cada mirada torcida como parte del precio que debía pagar. A veces todavía soñaba con el pasado. Me desperté sudando, asustada, con la imagen de Michael alejándose. Pero ya no corrí tras él, ni siquiera en mis recuerdos. Comprendió que su pérdida era la consecuencia final de su propia inacción. Y vivir con esta conciencia era su penitencia diaria. Michael recibió una carta un tiempo después. Era de Laura. Muy corto. Agradeció no haber expuesto más de lo necesario, haber protegido a su hija, haber sido más justo de lo que merecía. Y remató con una frase que lo desconcertó durante días: me destruiste con una precisión que solo tienes cuando todavía amas, aunque sea muy poco. Lo leyó, lo releyó y luego lo rompió. No por ira, sino porque no quería quedarse con nada que lo atara al pasado. Había hecho esto durante demasiado tiempo. Prefería el jardín, los paseos, las conversaciones con Clara. Todavía había tiempo. Y quería vivirlo con dignidad. Pasaron los meses. Emma volvió a visitar a su padre con frecuencia. Me senté con Clara en el porche, intercambiaron historias, compartieron café, se rieron. Un día, Emma le preguntó si ya había perdonado a Laura. Michael respiró hondo. Él dijo que sí, pero que el perdón no significaba reconexión. Dijo que había aceptado quién era y que eso era suficiente. Emma ya no preguntó. A partir de entonces las cosas parecían haberse calmado en cada lugar. Laura, en su soledad, empezó a asistir a un grupo de pintura en un centro cultural gratuito. Comenzó a dar clases pequeñas a niños de la comunidad. Allí encontró nuevamente un propósito. Los niños no la conocían. No juzgaron. Solo vieron a una mujer que enseñaba a transformar el color en sentimiento. Un día, un niño le entregó un dibujo de una familia tomados de la mano y dijo que parecía una buena madre. Laura lloró durante horas esa noche. Por la ironía y la esperanza. En la última exposición a la que asistió, un hombre se acercó a su stand y señaló una pantalla azul, con rastros de lluvia y un pequeño y solitario barco. Él le preguntó si creía que ese pequeño barco sobreviviría a la tormenta. Laura sonrió con los ojos llorosos y respondió: él no sabe que puede hundirse, así que continúa. Y eso es lo que lo mantiene a flote. El hombre le devolvió la sonrisa y compró la obra. Fue el primer lienzo vendido a un precio justo en mucho tiempo. Se quedó con el dinero, pero mantuvo aún más la expresión del rostro de ese hombre. Fue como si, por primera vez, alguien viera a la mujer y no el error.
la vida de cada persona siguió ritmos diferentes. Ninguno de ellos era el mismo que antes. Pero cada uno aprendió, a su manera, a empezar de nuevo. Y si hay algo que el tiempo no puede borrar es la consecuencia de nuestros propios actos. Algunos pagan con dolor. Otros con madurez. Algunos con ambos. Pero lo que todos aprendieron fue que la verdad, por cruel que sea, siempre es más valiosa que cualquier mentira cómoda. Y si has llegado hasta aquí, ahora depende de ti. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué actitud entendiste? ¿Quién nunca podría perdonar? Suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Aquí las narrativas son ficticias, pero los sentimientos son reales. Y recuerda, este canal no admite la traición bajo ninguna circunstancia. Cada historia tiene una opción. Y cada elección, un precio.